Soy Milagros Quintero, estudiante de la sección SP03 del segundo año de Derecho. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre las causas generales de atenuación y agravación de la responsabilidad penal en el contexto del ordenamiento jurídico penal venezolano. En primer lugar, es importante entender y señalar que las causas generales de atenuación y agravación son elementos que van a influir directamente en la determinación de la pena aplicable a un delito. Estas circunstancias no anulan completamente la responsabilidad penal, ojo con eso, pero sí afectan la gravedad de la pena que corresponde al infractor, es decir, a quien cometió el delito. En este orden de ideas tenemos que las atenuantes son circunstancias que modifican la responsabilidad penal, reduciendo la gravedad de la pena que corresponde al delito cometido. En nuestro Código Penal venezolano, estas atenuantes se encuentran reguladas en el título 5, específicamente en el artículo 74, y donde se otorga principalmente a los juzgadores, es decir, al juez que lleva la causa, una amplia fórmula para establecer cuáles situaciones de hecho pueden ser estimadas como circunstancias que dan lugar a una rebaja de la pena. Y así lo establece la misma norma, abro comillas, no dan lugar a rebaja especial de pena, sino a que se las tome en cuenta para aplicar en esta en menos del término medio, pero sin bajar del límite inferior de la que al respectivo hecho punible asigne la ley. Otro ordinal dice cualquier otra circunstancia de igual entidad que a juicio del tribunal aminore la gravedad del hecho. Entre algunas de esas circunstancias atenuantes tenemos que el reo sea menor de 21 años y mayor de 18 cuando cometió el delito, no haber tenido el culpable la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo, haber precedido injuria o amenaza de parte del ofendido cuando no sea de tal gravedad que dé lugar a la aplicación del artículo 67. Cualquier otra circunstancia que de igual entidad que a juicio del tribunal aminore la gravedad del hecho. También tenemos por otra parte lo que son las agravantes, establecidas en el artículo 77 del Código Penal venezolano, y que son aquellas circunstancias que aumentan la gravedad de la pena, dejándonos vislumbrar este artículo a la reflexión sobre la moralidad, la intención y las consecuencias de los actos delictivos. Entre algunas de estas circunstancias agravantes tenemos ejecutarlo con alevosía, ejecutarlo mediante precio, recompensa o promesa, aumentar deliberadamente el mal del hecho cuando otros males innecesarios, causando otros males innecesarios para su ejecución, obrar con premeditación conocida, emplear astucia, fraude o disfraz, emplear medios o hacer concurrir circunstancias que añadan la ignominia a los efectos propios del delito, abusar de la superioridad del sexo, de la fuerza, de las armas, de la autoridad o emplear cualquier otro medio que debilite la defensa del ofendido, obrar con abuso de confianza, cometer el hecho punible aprovechándose del incendio, naufragio, inundación u otra calamidad semejante, ejecutarlo con armas o en unión de otras personas que aseguran o proporcionan la impunidad. Vemos como hay 20 ordinales allí, estas son algunas. También tenemos que las causas generales de atenuación y agravación son un componente esencial del sistema penal venezolano y estas circunstancias permiten adaptar la pena a las particularidades de cada caso, considerando tanto la gravedad del delito como las características personales del infractor. En cuanto a la tentativa del delito frustrado, pues nuestro código, en el artículo 80, Código Penal venezolano, contempla la tentativa que implica que el autor intentó cometer un delito pero no logró consumarlo. En estos casos la pena puede ser menor que si el delito se hubiese consumado. En este contexto, este artículo pues nos va a señalar que si un individuo intenta cometer un delito y no logra su consumación debido a circunstancias ajenas a su voluntad, por ejemplo, un testigo inesperado, un fallo técnico, podría considerarse tentativa y puede ser sancionada, aunque con una pena menor que la consumación plena del delito. En cuanto al delito frustrado, pues este implica haber hecho todo lo necesario para cometer el delito, pero este no se consume debido a circunstancias independientes a la voluntad del autor. Es decir, si alguien ejecuta los actos necesarios para cometer un delito y por razones ajenas a su control no logra consumarlo, estaríamos ante un delito frustrado. La pena para el delito frustrado suele ser menor que la del delito consumado, pero mayor que la de la tentativa. Muchísimas gracias.